Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 24 de octubre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues todos sabíamos que ya nos iba a dar pues esta reunión tampoco de ningún representante por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde primero ya el día de ayer vimos que Norma Piña había aceptado ir al Senado, luego salieron por parte de Morena a decir que no había ninguna invitación formal, que la señora prácticamente quería hacer de las suyas para retrasar lo que el día de hoy sabemos que se está llevando a cabo. Pero bueno, antes de que se subiera al pleno, ¿cómo ven ustedes que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, pues hicieron una chicanada? ¿Por qué? Porque durante la sesión apareció el líder sindical. Y todo esto causó una polarización, un pequeño debate en esta comisión, en donde tuvieron que votar para ver si se les daba la voz o no, y se le terminó dando la voz. Fíjense ustedes, porque esto argumentó el líder sindical, y así es como agarraron de bajada a los senadores de Morena, porque pues se le terminó dando la palabra. ¿Cómo se derivó todo esto? Escuchen. Tenemos que votar el orden del día. Digo, ¿cuál es el Simplemente problema? no se modifica el orden del día, es simplemente que se vote si se le da el uso de la voz. Pero eso altera el orden del día. No, porque es parte de la discusión. Es parte de la votación, de la discusión. No, yo no he votado. A mí no me han preguntado. No es cierto. O sea, entonces... No, no es una comparecencia, senador. No es una comparecencia. En el Pleno se le ha dado la palabra a muchos invitados y en el reglamento lo permite hacer. Si alguien quiere ir a atender a una comisión, le está dando la palabra. No, a ver. Pero prosigamos con el desarrollo del orden del día, presidente. No se mueve el orden del día, no está afectado. Prosigamos con los que Ya se votó. A ver, senador. A ver, yo nomás decirles, el reglamento contempla que en la discusión de un dictamen puedas tener intercambio con distintos funcionarios, ¿eh? Yo no sé dónde sacan que no. O sea, estamos discutiendo un dictamen y se está proponiendo a quien sea, a quien esta comisión por mayoría acuerde invitar, comparecer es otra cosa. Eso lo tiene que votar el Pleno y es una comparecencia. Pero invitar a un intercambio cualquier funcionario que esta comisión ahorita diga, se le puede invitar, si votamos por mayoría que se le invite. Funcionario o persona, Pues sí, y aprovechando que es una persona presente. Para el análisis de ese punto del orden del día. No se está cambiando el punto, Si usted, y cuando se senador, acabe, si usted hace se la va a propuesta votar. de invitar a alguien más, esa es otra cosa. Yo lo que quiero es que se proceda con la decisión mayoritaria que ya se tomó. A ver, senador, por favor. Álvarez. Ninguna votación se ha concluido, así que estamos pero no ha concluido la votación. No ha concluido la votación. Yo no he votado. Entonces, primero tenemos que votar si se altera el orden del día. No Si es la ustedes petición están hecha, tan senador. seguros que tienen la mayoría, Permítame votemos. rectificar, porque quien hizo la propuesta fui yo y no quiero que se dé una interpretación contraria a lo que por escrito presentamos, y que es simplemente dentro de la discusión que estamos teniendo de la minuta
se le dé el uso de la voz a una persona presente que representa a 55,000 trabajadores que simplemente quieren expresar para que usted y todos los demás escuchemos sus motivaciones. No sé qué alteración hay más que escuchar a una persona. A ver, hacemos la votación, por favor. Nuevamente la votación de ambas comisiones. Si se aprueba recibir al sindicato, al secretario general del sindicato. Por 3 del Poder minutos Judicial. si se aprueba, porque también si se va a echar Sí, un rollo y de le vamos 2 horas. a pedir que hasta por 5 minutos hable el señor secretario general. A ver, entonces en votación económica, los que estén a favor, Mantengan la mano arriba. por favor, los que mantengan. Ahora son 12 a favor. Y ahora en contra, por favor. 8 en contra. No, 10 y no son 10 y 2 los conectados. ¿Cuánto? A ver. 14 contra 12. Abstenciones, por favor. Yo me abstengo. Empate. 12. A ver, por favor, que le damos el uso de la voz, por favor, al secretario general del Poder Judicial. Respecto de la finalidad del movimiento que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quienes orgullosamente represento, hemos emprendido. ¿Beneficia a la base trabajadora el defender los fideicomisos que pretende eliminar el Poder Legislativo? La respuesta es sí. Pero antes quisiera hacer una breve reseña de dichos fideicomisos. Tales figuras jurídicas que no son únicas del Poder Judicial de la Federación, pues todos los entes de gobierno las manejan, en el caso nuestro se remontan en su creación a la década de los 90. Aquí cabe recalcar que ningún fideicomiso paga sueldos y prestaciones de ministros, jueces y magistrados, pues estos rubros previamente provienen directamente del presupuesto, con excepción de los retiros de jueces y magistrados, retiros complementarios, que a su vez están contenidos en las condiciones generales de trabajo de ellos y los cuales concuerdan con la Ley de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. De los 14 fideicomisos de los que tanto se ha hablado, 3 de estos no manejan fondos, es decir, no tienen dinero. Un fideicomiso es utilizado para la venta de productos como son libros, semanarios judiciales, recopilaciones electrónicas y todos aquellos materiales que produce el Poder Judicial de la Federación para promover la información y la cultura jurídica. 9 fideicomisos son aquellos que captaron por años los ahorros y economías del Poder Judicial de la Federación, pues la ley permitía que los ahorros que se generaran, por ejemplo, en compras, quedaran resguardados en fondos. Estos 9 fideicomisos restantes son utilizados en gastos de infraestructura, 2 para la Suprema Corte y 2 para el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para renovar mobiliario, compras y la conservación y construcción de edificios propios de la función jurisdiccional. Existe un programa Fideico que lleva como finalidad el apoyo a las reformas constitucionales. Existe otro fondo, FAJ, que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que como los anteriores fue formado por los remanentes presupuestales permitidos en ley
y dentro del Poder Judicial de la Federación fueron destinados a la construcción de centros de justicia. Los 5 restantes fideicomisos, 3 de estos son destinados para apoyos médicos complementarios, de los cuales el 40% son recursos directamente destinados para trabajadores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 fideicomisos restantes son destinados a apoyos médicos complementarios protegidos por la Ley de Austeridad Republicana. De los anteriores fideicomisos estamos hablando de aproximadamente 8,000 millones de pesos. Entonces podemos afirmar que dichos fideicomisos definitivamente sí afectan a la base trabajadora que represento, pues no solo son los servicios médicos complementarios los destinados en beneficio directo a los trabajadores. También es de considerar que aquellos fideicomisos destinados a infraestructura dejarían sin defensa laboral a oficiales judiciales, actuarios y secretarios, porque si se detiene la creación de nuevos centros de justicia penal, laboral y ahora la que está en puerta de civil y familiar, el trabajo que hacen 5 trabajadores como sucede actualmente, y esto solo por poner un ejemplo, queda en manos de un solo trabajador, afectando con ello su salud, el estar obligados a laborar más de 8 horas diarias, incluso en sábados, domingos y días festivos, lo cual es un impacto a sus jornadas constitucionales, un impacto tremendo a su salud, pero sobre todo un impacto a los más de 120 millones de habitantes de la República Mexicana que demandan justicia pronta, expedita e imparcial. Pero, ¿por qué se ha detenido la creación de los nuevos centros de justicia? Pues porque si los fideicomisos de infraestructura ayudan a construir nuevos centros de justicia y más ciudades judiciales para dar un mejor servicio a la sociedad, es necesario que el presupuesto sea lo suficiente para crear nuevas plazas y así evitar que el trabajo que aumenta cada día más quede en manos de menos trabajadores y a su vez se cumpla con el postulado de justicia pronta. Entonces, los fideicomisos y el presupuesto van de la mano. Respecto a la transparencia de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, es de mencionar que el INAI revisa cada año todos ellos y tratándose de nuestra institución, esta tiene calificación de 100, en donde solamente se han tenido 2 recomendaciones, que no es lo mismo que observaciones que se da cuando se detectan irregularidades. Estas 2 recomendaciones van en el sentido de usar más los fondos de dichos fideicomisos. Sin embargo, repito, si los presupuestos que en su mayoría van encaminados al pago de salarios, 85%, y el presupuesto no se otorga con la finalidad de cubrir ese faltante de personal, el construir nuevos centros de justicia sería como crear elefantes blancos al no contar con el personal suficiente que labore en dichos lugares. Ahora es de mencionar que el Poder Legislativo ha emitido diversas reformas que impactan al Poder Judicial de la Federación. Concluya, señor secretario, por favor. Reforma civil y familiar en las más recientes, reforma laboral, reforma migratoria, reforma al Instituto de la Defensoría Pública, ley de amnistía, ley de extinción de dominio. Entonces, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿se confía o no se confía en el Poder Judicial de la Federación? Si no se mostraba confianza en el Poder Judicial de la Federación, están ustedes aprobando reformas para que fracasen. Quiero hacer mención que esta desconfianza en el Poder Judicial de la Federación fue un tema presidencial que comenzó posterior al 9 de julio de este año. Del 22 de mayo al 9 de julio, la Corte invalidó diversas reformas en materia electoral, si mal no recuerdo, en mis registros. Tengo que a partir del 9 de julio se trajo a colación el tema de los fideicomisos como una amenaza derivada de una determinación judicial que no agradó a la clase gobernante. Entonces, esa propuesta de eliminar fideicomisos, ¿es política o técnica? La organización… Concluya, por favor, señor secretario. Finalmente, a nivel internacional, recordemos que estamos sujetos a 2 sistemas de control de derechos humanos, la Interamericana y la Universal. Ambos sistemas en sus resoluciones han determinado que es fundamental que el sistema de justicia tenga recursos suficientes y una asignación continuada en el aumento gradual de recursos. Como ejemplo, tenemos en la época reciente la sanción
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a México en el caso de Rosendo Radilla y Campo Algodonero, en donde derivado de dichas sanciones se modificó el paradigma de los derechos humanos, resultando, entre otras modificaciones, la creación de la 10ª época del semanario judicial, pero sobre todo la implementación de la oralidad en los juicios penales de todo el país, la emisión de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y por ende la creación de centros de justicia orales, que por cierto funcionan 13 en la Ciudad de México, cada uno con 60 personas, a diferencia de los juzgados del sistema tradicional, en cada reclusorio donde laboraban más de 160 servidores públicos. Vean ustedes que definitivamente estas decisiones legislativas impactan directamente a la base trabajadora que ahora represento. Los derechos humanos no existen hasta que se violen tus derechos. ¿Qué poder judicial quieren ustedes cuando vuelvan a ser ciudadanos comunes? Para finalizar, la división de poderes contrarresta el poder absoluto y arbitrario. Consiste en el límite del poder por el propio poder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Le agradezco tu tolerancia. Pues bueno, le terminaron dando la palabra y ya lo escucharon ustedes. No, bueno. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.